Señores, retornamos a su canal 24, Santo Domingo TV, para todas las empresas de cable, pero señal abierta a través del canal 69 de UHF. Esto es Enfocado. Les recuerdo siempre suscribirse a nuestras redes sociales, @EnfocadoTV. Estamos en todas partes del mundo y en cualquier equipo inteligente a través de la magia de la internet. Nuestros amigos de Certesat, como dirían, nos tienen en cualquier lugar que haya una señal de internet, @EnfocadoTV. Hoy recibimos, como bien decíamos antes de la pausa, a la doctora Catherine Medina, nuestra odontóloga de cabecera, con quien vamos a hablar muchos temas que tienen que ver con la salud bucal. Pero algo muy interesante que nos inscriben en las redes sociales. Pregunta frecuente, lo que pregunta la gente. Vamos a permitirnos hoy conversar primero con nuestra audiencia de las redes sociales y después con los demás para contestar cualquier inquietud que usted pudiera tener. Doctora, ¿cómo está usted? Saludos. Muy bien, Robert. ¿Y tú cómo te encuentras? Enfocado totalmente, doctora. Qué bueno, como siempre. Sí. Doctora, vamos a ver, ¿cuáles son esas preguntas frecuentes, esas inquietudes que llegan a nuestras redes sociales, pero también al consultorio, que le interesaría saber a los pacientes? Bueno, sí, Robert. Empezando con un tema que es bien controversial, que llama mucho la atención y que la mayoría de los pacientes siempre tienen, es el miedo al odontólogo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué a la gente le da miedo ir al odontólogo? ¿Qué pasa, Robert? Regularmente, que es lo que yo le explico siempre a los pacientes cuando estamos en la cita, doctora, tengo miedo. Llegan con esa premisa, es lo primero que te dicen, me asusta, no sé qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa con el odontólogo? Hay muchos pacientes que llegan y a la primera consulta, o sea, sin conocernos, sin antes habernos visto, y llegan con un problema grande, una inflamación, un dolor. Tengo una semana sin dormir, o sea, todo preocupante, nada relajado, la verdad. Entonces esto, yo diría que es el punto número uno de por qué los pacientes tienen miedo, porque van ya con un problema y van pensando en dolor, pensando en que le va a doler. El paciente, por ejemplo, que llega a hacerse una profilaxis, a hacerse una evaluación de rutina, llega más relajado. Ese paciente casi nunca llega con miedo, con ese temor, con esa angustia. Cuando llega un paciente con un problema, pues ya tiene, antes de sentarse, le vaya a doler, no le vaya a doler, ya tiene esa perspectiva de negativa. Por eso yo le digo a los pacientes siempre que traten de asistir a las citas al odontólogo antes de que llegue un problema. Si un paciente va cada 6 meses al odontólogo, trata de llevar sus cuidados en la casa, como manda su cepillado 3 veces al día y demás. Es un paciente que difícilmente va a llegar atormentado. Es un paciente que va a llegar relajado y un paciente que va a llegar positivo. Entonces esos son factores que ayudan a que la consulta sea más exitosa y sea más relajada. Contrariamente a los pacientes cuando llegan con problemas, que es todo lo opuesto. Muy bien, muy bien. Es así. Doctora, algo muy interesante, porque cuando usted habla de inflamación, Sí. usted sabe que el proceso de inflamación puede surgir de manera inesperada, pero hay algunas señales que el paciente puede identificar de que esa inflamación él puede prevenirla antes de. Claro que sí. Vamos. Como te había dicho, Robert, lo primero y lo ideal es que el paciente vaya cada 6 meses. ¿Por qué? Un paciente va a hacerse una evaluación, un chequeo de rutina sin ningún dolor, sin ninguna molestia, y cualquier atenuante que podamos encontrar antes de cualquier problema, una caída inicial, una rotura, una pieza que esté en decadencia, lo vamos a ver con anticipación, antes de que el problema grande venga. Entonces, esa parte ahí nos ayuda bastante. El paciente no va a llegar a una inflamación, ¿por qué? Porque el problema inicial ya está resuelto. O en 6 meses lo que se pueda desencadenar sería poco. 6 meses es poco tiempo para que cualquier problema dental se agrave. Ahora, cuando tú duras 2 años, 3, 4, 10, como duran muchos pacientes, entonces ahí la cosa es diferente. O sea, ahí una inflamación te puede aparecer. Pero los pacientes, por ejemplo, que no han ido al consultorio en cierto tiempo, cuando hay dolor, aunque sea un dolor leve, aunque sea un dolor moderado, no tiene que ser un dolor fuerte, puede ser aviso de que usted se pueda inflamar. No todos los pacientes se inflaman, no de igual manera, pero hay pacientes que se inflaman de una manera que es bueno. Sí. Ya tú sabes. Entonces, esa parte avisa cuando tú tienes sensibilidad. Eso puede avisar, porque los dolores no todo el mundo lo siente igual, en la misma magnitud. Entonces, el deterioro, puede ser grande y tú no sentirlo como un dolor tan profundo.
¿Entiendes? Entonces lo ideal es ir al chequeo. O cualquier molestia, ir de una vez y no tratar de darle larga. Sí, pero perdóneme, doctora, porque quiero interrumpirla, porque precisamente donde usted está, tal vez puede ser la situación que algunos de nuestra audiencia de la televisión o los amigos de ir al Instagram que están ahí presentes en las redes sociales, puede estar viviendo. Porque me gusta siempre, usted sabe, doctora, pasa diario. Sí, desmenuzar las cosas, porque usted sabe que nuestra audiencia es muy interesante las orientaciones. Doctora, si al momento de yo cepillarme, yo siento que mi cepillo me causa dolor, pero siento un poco de sangrado en mi encía, ¿yo debo de acudir a un chequeo dental? Debe de acudir hacia mucho, porque ya cuando hay sangrado, el problema ya está ahí. O sea, no es que va a suceder, no, es que ya hay problema. En el caso del sangrado, y discúlpame que te interrumpa, regularmente estamos hablando de problemas en las encías, una gingivitis, una periodontitis, pero cuando hay sangrado hay problemas. O sea que debemos de ir. Eso no se baraja. Y algo importante es, que te había ya dicho anteriormente, es que la parte gingival y la parte periodontal regularmente no duele. Entonces, esto es otro factor que afecta mucho a los pacientes. El paciente vaya cuando está en las últimas, cuando está grave, porque no duele. Y el paciente se acostumbra a que si no duele, no voy a consulta. O sea, voy a consulta cuando me duele, porque entiende que ahí es que está el problema, entre comillas. Muy bien. Mire, por ejemplo, yo tengo aquí en las redes sociales, me pregunta nuestro amigo Isaac. Pregunta Isaac, si cuando yo me como un helado, yo siento ese dolor y como ese dolor y como ese dolor y ese frito que se me queda así, esa molestia por un largo tiempo y después me pasa, ¿yo debo visitar el odontólogo? Debe de visitarlo, porque eso podría ser una caries que está en proceso o está abierta, o sea, ya está una abertura, hay una abertura, o está en proceso. Pero es muy probable que tenga alguna caries por ahí. Exacto, entonces que esté sensible al frío. Puede ser al frío, puede ser al calor y puede ser también a los ácidos. Muy bien. A cualquiera de estas tres atenuantes puede visitar, porque hay algo, hay un problema. Muy interesante. Mire, me pregunta aquí en la red de Albanelis. Albanelis dice, doctora, si en mi caso, que es lo contrario, en vez de ser al frío que yo siento dolor, es cuando tomo algo caliente, en cualquier tipo de temperatura también me duele. ¿Qué puede ser esto? Exactamente, es lo que te digo. Las caries, cuando están abiertas, por ejemplo, sufren de sensibilidad. Hay algunos pacientes que lo sienten más al frío, hay otros al calor y hay otros a los ácidos o a los dulces. O sea, cuando te comes un chocolate, cualquiera de esos factores puede ser caries dental, que tenga, es muy probable que sea alguna caries y que ya esté afectando, que esté un poco profunda, porque las caries cuando están comenzando, inicial, tal vez no vas a sentir ningún dolor. O sea, cuando están pequeñitas no te va a doler, pero ya cuando van en cierta fase, comienzan entonces a avisar que hay un problema. Mire, doctora, también tenemos aquí que nos preguntan, usted mencionó lo de los dulces, ya hay que dar contestada esta pregunta que tenía nuestro amigo Carlos, pero algo aquí muy interesante, doctora. Me explica esta persona, este televidente, que él le sacaron una pieza, pero él con todo y que le sacaron la pieza, él todavía siente dolor en ese lugar. ¿Qué señal puede ser esto? Habría que ver hace qué tiempo le hicieron la extracción, eso es lo primero, porque si la extracción es muy reciente, dígase 5 días, una semana, es una cirugía que está recién hecha, o sea que tenemos que esperar que cicatrice, que eso se rellene de hueso y que eso cure. Hay que ver si él se ha lastimado con algo, esa es otra. Hay que ver también si la cirugía fue reciente y el alveolo, o sea, la cavidad, se ha llenado de comida. Muchas veces cuando se hace extracciones, los alveolos son muy grandes y la sutura no lo cierra por completo, regularmente no lo cierra por completo. Entonces ahí se puede alojar comida y eso molesta bastante y hace que la cicatrización se retarde, o sea, dura más. Es bueno que él chequee al odontólogo. Y otra opción es, si él se la realizó hace un ya largo tiempo, la extracción, podríamos ver si le queda algún resto de una raíz, por ejemplo, un resto radicular, que eso podría ser una de las causas por la que le provoque dolor. Exactamente. Hay que ver las vertientes, o sea, hay que tomar una radiografía en caso de, o ver qué tiempo se le hizo, hay que ver varios factores. Él me pregunta también, doctora, y esto no sé si será de broma, pero debemos decirlo para que estén pendientes. Él me pregunta si todavía aquella vieja recomendación casera de que el que se extrae una pieza, como usted dice, no puede tomar nada frío ni nada caliente, que sopa, que esto es, eso se mantiene. ¿Qué hay de cierto en eso, Lo doctora? que hay que tomar siempre es, recién la cirugía, es algo frío.
O sea, lo caliente Que no es descartado, caliente. no, lo caliente descartado, pero Doctora, totalmente. pero usted me ha desmontado un santo, pues yo soy de los Sí, primeros que sí. creía que había que hacer sopa caliente. porque No, ay no, para nada, todo frío, una Muy bien. batida, un helado, una gelatina, todo fresco, nada caliente. Y tratar también de no usar, si se va a tomar, por ejemplo, una batida, de no usar un sorbete, tomársela para no hacer succión. Excelente. Pero nada, nada, nunca nada caliente recién una cirugía. Ok. Ahora, unos días después, podría ser 3 días, en caso de que haya inflamación, puede ser que tomemos un paño caliente por fuera y que eso nos ayude, dependiendo del caso. Sí. Que casi nunca es necesario, pero hay casos en que puede ser. Pero recién una cirugía dental, nunca nada caliente, todo frío. Ok. Doctora, mire, esta pregunta no sé cómo usted está de tiempo, porque veo que se han aprovechado los amigos de las redes. Usted tiene informaciones que quería también ahí compartir con nosotros. Doctora, mire, me pregunta esta señora que ella llevó a su niño ya hace alrededor de 5 años a un proceso de lo que es organización de su dentadura y demás. O sea, sería ortodoncia en ese caso. Ortodoncia, Exacto. pero que al pasar estos 5 años ella todavía no ve resultados. ¿Entienden ustedes que pudieran hacer algún tipo de trabajo, sea necesario algún trabajo más profundo ahí? Sí, habría que ver el diagnóstico que le dieron al niño cuando el niño llegó. Sí. Habría que ver con qué perspectiva ella llegó cuando ella llegó al niño al consultorio. O sea, qué se podía arreglar. Cuando un paciente llega, en el tema de ortodoncia, por ejemplo, que es para organizar los dientes mal posicionados, Sí. hay que tomar mucho eso en cuenta. Hay pacientes que tienen desórdenes dentales Sí. y hay pacientes que tienen desorden en el hueso, o sea, dígase la mandíbula y el maxilar. Entonces hay problemas que no se pueden corregir, que se pueden mejorar, y hay otros que sí se pueden corregir perfectamente. Entonces el ortodoncista que lo evaluó debió de aclararle qué se puede arreglar, qué no se puede arreglar, qué podemos conseguir, qué no. Hace 5 años, ya si ya está en ese transcurso y le está dando seguimiento al niño desde hace 5 años, debió de haber un cambio, porque 5 años es mucho tiempo. O sea que ahí tenemos que evaluar si es parte del paciente, por ejemplo, que no va a la cita, o un paciente que siempre va a su cita, o es parte del doctor que no ha concedido lo que la madre esperaba o no se ha sabido explicar. O sea, en la parte de ortodoncia eso es muy diverso, porque hay muchos factores que pueden influir. Hay pacientes que, por ejemplo, se ponen unos braques y duran 2 años, 3 años sin ir a una consulta. Obviamente tú no vas a esperar resultados de un paciente que no se da chequeo, pero un paciente también tenemos que va a su consulta cada mes o cada 20 días cuando sean sus citas y tenga 5 años en ese proceso. Hay que observar eso, a ver qué está pasando ahí, porque no debe ser. ¿Ustedes en su consultorio también ofrecen estos servicios de ortodoncia, doctora? Sí, claro que sí. Tenemos una especialista encargada de esta área que es muy buena. Ella se encarga de todos esos desórdenes de posición dentaria. Ah, muy bien, De muy así bien. mismo. Porque sería bueno recomendarle a esta señora que ante esta situación también se pueda Sí, poner en pueden contacto buscar con una usted. segunda opinión, a ver qué le dicen, porque ya, como te digo, 5 años es bastante. En 5 Claro. años se hacen maravillas. Claro, o no claro. se hace nada. No, y por lo que explica aquí la señora, es un niño de apenas 13 años, que hay oportunidad de poder mover y eso actuar. te iba a decir, que cuando los niños son ya más pequeños, entonces las oportunidades son más. Sí, porque claro. incluso se puede trabajar con el hueso, cosa que a veces no podemos hacer con los adultos. Sí, o sea, sí. a los niños se les puede modificar en la parte del hueso en cierto punto y a los adultos no. Sí. O sea, que con 13 años es una muy buena edad. Claro, Ujú, claro, muy así interesante. Entonces, doctora, mire, interesante saber, porque hemos hablado todo lo que tiene que ver con la parte aquí, pero en los casos donde ya el paciente presente algún tipo de sensación o molestia, como a veces suelen suceder, de que siente que su dentadura no está firme, que está flojo, que al masticar no siente como esa fortaleza. Sí. Este es un síntoma que también se puede prevenir. Eso, claro que sí, porque ya cuando te sientes así, o sea, que los dientes están flojos, que no están estables, Sí. recuerda que eso es una enfermedad gingival que se ha agravado, ha llegado a enfermedad periodontal Sí. y está en su proceso, en un proceso de decadencia, o sea, de años Sí. de maltrato y de descuido. Muy bien. Y entonces, obviamente es algo que se puede prevenir. Cuando el paciente ve sangrado, Sí. que son los primeros síntomas regularmente de gingivitis, las encías inflamadas Muy y bien. demás, debe de asistir. Y se va a evitar que luego los dientes se puedan aflojar por la enfermedad periodontal. Excelente, Ujú, excelente. así es. Doctora, yo creo que después de todas estas explicaciones tan brillantes y puntuales como usted sabe hacerlo, solamente quedaría motivar y darle los contactos a nuestra audiencia para que se ponga
de una vez a pedir su cita con usted, doctora, pues yo creo que después de esto solamente buscar a solucionarla y prevenir para luego no lamentar, como usted explica. Es lo más importante. En cuanto al tema económico, porque me imagino que en la etapa preventiva suele ser más económico que luego de un problema ya existente. Y tenemos mejores resultados. Claro. Porque estamos trabajando tal vez con más piezas y más de lo que queremos. Muy o sea, bien. Menos prótesis y más de la parte humana que queremos. Excelente, excelente. Qué bueno, doctora, reiterarle sus contactos para nuestra audiencia y cómo de una vez llamar para hacer su cita. Hasta yo saliendo de aquí voy a llamar para hacer la mía, si doctora. acaso. Claro, por si acaso. Prevenir para no lamentar. Vamos a ver, doctora. Así es, nos pueden comunicar y hacer su cita a los teléfonos 809-536-8763 y al 829-808-1877. Nos encontramos en la Obando antes de la Máximo Gómez, Villalín, en el segundo nivel. Excelente, excelente. Qué bueno, doctora. También recuerde seguir a la doctora en sus redes sociales, Consultorio Medina. Centro Ontológico Medina. Excelente, excelente. Doctora, como siempre, a usted la gracias. Entendemos que lo que usted le ofrece a nuestra audiencia es un material de primera, doctora. Gracias. Así es. Señores, no se muevan de ahí, ya luego de tener estas importantes recomendaciones de la doctora Catherine Medina. Breves estamos por aquí, vamos a recibir una joven talentosa, brillante, que trata de abrirse camino en la música, pero ahora con la música no solamente desde el ámbito del ritmo, sino también la preparación y las condiciones humanas que ella tiene. Vamos a conversar en unos minutos con la diosa, pero vamos a permitir que también ella presente sus temas que está quemando en la radio, para ver qué trae la diosa para la audiencia de Enfocado. No se mueva de ahí, en unos minutos estamos por aquí.